Bueno, la tutoría se está grabando y como os comentaba, en principio esta hora de tutoría está previsto que se dedique al desarrollo y a la resolución de algunas dudas que podáis tener con respecto, sobre todo, a la unidad de trabajo 2, es decir, a la realización de consultas. Yo tengo por aquí pendiente de contestación a una compañera vuestra y por eso voy a traer su duda. Ya os digo, como siempre, que el foro es el lugar más adecuado para consultar hacer ciertas preguntas y ciertas consultas que pueden afectar al conjunto, ¿vale? O que pueden servir, su resolución que pueda servir de ayuda a todos, ¿vale? Porque si no hay que repetirlo. Yo la verdad de algunas cosas no me acuerdo si las he dicho ya o no. Por ejemplo, una duda de qué material vamos a poder utilizar en el examen, ¿vale? Y cómo afrontar ese examen. El material en principio es todo lo que vosotros tengáis disponible en la plataforma de educación a distancia, con lo cual la documentación propia de Postgre la vais a tener disponible y los contenidos, ¿vale? Yo lo que quiero es que con esos contenidos seáis capaces de resolver otras consultas diferentes. Entonces, sabiendo eso, vais a poder consultar, siempre y cuando no se detecte ningún mal uso, ¿vale? Y no solo intentemos acceder a la información a la que sí tenemos permiso, sino que evidentemente para poder acceder a la plataforma de educación a distancia necesito tener internet, y por internet pues busque la ayuda de compañeros, ¿vale? Sí que tenemos abierto internet para, por ejemplo, consultar la documentación oficial de Postgre si es que lo necesito para, por ejemplo, porque no me acuerdo de cómo se hacía una determinada función, no necesito recordarlo porque puedo acudir a la documentación oficial de Postgre y ver cómo se utiliza esa función, ¿vale? No necesitamos estudiar eso, necesitamos hacer todas las prácticas que podamos, más que estudiar si position lleva un in o lleva una coma, ¿vale? Eso no me interesa, porque a lo mejor position es una función que utiliza Postgre y si luego os movéis a otra base de datos ya no utiliza position, utiliza, ¿vale?, otra función. Entonces no necesito y no os exijo que tengáis o que utilicéis demasiado la memoria. Tenéis acceso a la documentación, ¿vale? Y tenéis acceso incluso a los ejercicios, de que yo sé que este ejercicio lo hice. Vuelvo a repetir que es una trampa. Yo no quiero engañar y por eso aviso. El que piense que sin haber hecho suficiente práctica y sin haberse mirado los contenidos, como tiene acceso a todo, Google le va a ayudar, no es así, ¿vale? No es así y no va a poder resolver seguramente los ejercicios, porque los ejercicios que se pongan en el examen serán diferentes y Google no lo controlará, ¿vale? Entonces no confiéis demasiado en que el acceso a todo, el tener acceso a todo, os va a resolver las carencias que uno pueda tener. Las carencias que se resuelven son: no sé en qué orden va el group by y el where, y eso lo puedo mirar, si no sé en qué orden. Si no sé utilizarlos, por mucho que me digan el orden, no voy a saber cómo encajar bien la consulta, ¿vale? Entonces, documentación, acceso a la documentación, toda la que necesitéis, y luego voy a poder utilizar la máquina virtual para usar el intérprete y realizar primero las consultas en mi máquina virtual antes de lanzarlas al juez. No solo podéis, sino que es lo recomendable. Yo no le recomiendo a nadie que directamente empiece a lanzar consultas al juez, ¿vale? Porque a lo mejor dentro de poco el juez se carga un poco más de más gente, entre otras cosas, y estará ocupado con otras cosas, ¿vale? Entonces, hasta que yo no tenga casi la seguridad de que la consulta
que estoy probando en la máquina virtual es la misma, el resultado es el mismo que espera el juez, para eso no necesito el juez, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvería yo el examen? Pues primero me vengo a mi máquina virtual y si soy capaz de hacer aquí el SELE de asterisco from, estamos en hago eso y resulta que me da un contenido similar al que el juez espera, pues entonces voy, cojo la sentencia, la última que he hecho, la copio y la pego en el juez, y lo más probable es que me la dé por buena. Si no me la da por buena, pues me va a enseñar cuáles son las diferencias y a partir de ahí vuelvo aquí a la máquina virtual. La vuelvo a hacer intentando evitar esas diferencias, ¿vale? Se puede usar la máquina virtual. Sí, la máquina virtual yo os he facilitado el de Beaver para que lo utilicéis también. Lo que pasa es, bueno, pues yo creo que la grabación se hace mejor aquí y al escribir también vamos viendo cómo vamos generando la consulta. Pero cualquiera, la que mejor os venga. Si es más gráfico el de Beaver y entonces tenéis las tablas más a mano y las columnas de esas tablas y os manejáis bien con el de Beaver, por mí estupendo, ¿vale? Es decir, os ponemos las herramientas para que vosotros demostréis que con esas herramientas sois capaces de sacar una consulta SQL, una o evidentemente las que se nos pongan, ¿de acuerdo? Habrá diferentes niveles de consulta, ¿vale? Es decir, nosotros tendremos que graduar. El intento siempre es eso, unas veces se consigue y otras no. Tenemos que graduar quienes están suficientemente cualificados como para superar estas unidades de trabajo, es decir, obtener un 5 porque sabe lo mínimo exigible, y lo mínimo exigible también lo tenéis en la programación, ¿vale? Y quienes merecen mucho más porque son capaces de hacer las sentencias más rápidas y también son capaces de abordar sentencias más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, eso una apreciación que quería yo aclarar porque es una pregunta que me ha lanzado alguna compañera directamente, ¿vale? Y ahora, si tenéis alguna, os sigo yo. Si tenéis alguna duda más de lo que es, oye, ¿cómo resolvemos esta consulta? Porque yo lo he intentado y no he podido. ¿Nada? Eso puede ser bueno para aquellos que lo hayan intentado y lo han conseguido, o si no lo habéis intentado, es momento de intentarlo. Yo, siendo así, pues vamos a utilizar, a ver, Miguel Ángel. Sí, hola Alberto. Buenas. Mira, yo ya te lo comenté el otro día en la tutoría, pero sí. me consta también que algún compañero también tiene problema un poco con el tema de los alias. A ver si podríamos verlo un poquito más, eso, dar un repasito al tema de los alias y demás. Sí. Mira, tú imagínate que yo, bueno, no te lo imagines, se me da muy mal el inglés, ¿vale? Entonces yo con empleados no quiero trabajar. Yo quiero llamarlo de otra forma. Vamos a ponerle aquí que yo quiero, en vez de todas las columnas, para que se vea bien, first name, last name y email, me parece. Vale, hasta ahí. Pero yo no quiero utilizar employees, ¿vale? Yo puedo ponerle un alias a esto. Y quiero que esta tabla, cuando yo me vaya a referir a ella, se llame empleados. Hasta ahí le he puesto el alias, pero no me estoy refiriendo a ella. Luego no hay otra diferencia. Simplemente le he puesto el alias, pero como solo hay una tabla, pues el first name, el last name, sabe Postgre a qué tabla pertenece. Solo puede pertenecer a la única que estoy utilizando, es decir, me da igual que se llame employees que empleados. Ahora, ¿qué pasa si en vez de una sola tabla utilizo dos? ¿Vale? Vamos a decirle que yo lo que quiero
es el nombre, ahora voy contigo, Jesús, el nombre del empleado, empleados. Los apellidos en ese caso, el nombre del empleado, y vamos a quitar el email porque vamos a poner aquí más cosas. Y lo vamos a unir con departamentos. ¿Vale? Yo voy a hacer un join aquí. Porque quiero unirlo con departments. Y a esto lo voy a llamar, para no equivocarme, que ya sabéis que me equivoco más de una vez, departamentos. Ahora tengo un problema, porque empleados last name solo puede pertenecer a empleados, porque no hay un last name en departamentos, ni un first name en departamentos, pero sí que hay un manager ID en empleados y un manager ID en departamentos. Entonces, aquí sí que tengo que decir donde el departamentos.manager ID es igual a 100 o donde empleados.manager ID es igual a 100. Y no es exactamente lo mismo. ¿Vale? Voy a poner el on por aquí también. ¿Vale? No es lo mismo, puede que el resultado sea el mismo, pero no estoy haciendo lo mismo. ¿Vale? Si yo le digo, tal como está ahí, where empleados manager ID es igual a 100, le estoy diciendo, dime aquellos empleados que tienen como su superior el empleado con el ID 100. ¿Vale? En cambio, si en lugar de empleados, utilizo departamentos manager ID igual a 100, estoy diciéndole, no aquellos que tienen su inmediato superior al empleado con el ID 100, sino todos aquellos que trabajan en el departamento cuyo manager ID es 100. ¿Vale? Que pueden ser más, pueden ser menos o pueden ser los mismos. En este caso, el departamento cuyo manager ID es 100 solo tiene 3 empleados. Aunque ese empleado también tiene subordinados de otros departamentos. ¿Vale? Entonces, el alias en este caso me va a servir para identificar una columna a cuál de las tablas pertenece. Lo podía haber hecho con alias y lo podía haber hecho sin alias, ¿eh? Yo esta misma la puedo hacer sin alias. En vez de empleados le pongo employees. Bueno, a ver, porque también están aquí al principio. Hemos dicho que empleados aquí no hacía falta utilizarlo porque first name y last name solo pueden pertenecer a la tabla de empleados. Entonces, ahí el alias, lo único que estamos haciendo es ponerle otro nombre a la tabla. Y utilizo ese alias, una vez que se lo he puesto, para referirme a las columnas, para indicar si hay una columna que tiene el mismo nombre en las dos tablas, a cuál de las dos me estoy refiriendo.
Ya habéis visto que en función de a cuál me refiera, la información que estoy visualizando es distinta. Bien, lo que ocurre es que habrá veces donde yo utilicé una subconsulta aquí he hecho, de momento, una subconsulta que me diga de cada departamento cuál es la fecha de contratación más antigua. ¿Vale? Y aquí estoy diciendo que quiero saber el identificador del empleado, ¿vale?, que tiene la combinación departamento ID y fecha de contratación más antigua igual a uno de los de la lista. Es decir, al final estoy sacando quiénes son los empleados solo con su identificador de empleado, de momento, quiénes son los empleados, ¿vale?, más con una fecha de contratación más antigua de cada uno de los departamentos. ¿Vale? Entonces he hecho esta subconsulta que termina aquí, y esto a su vez está dentro de la subconsulta. Vale, y esta la podemos ya terminar aquí. Vale, he hecho un join. Vamos a ponerle de momento simplemente el on, ¿vale?, o el using. Vamos a utilizar el on mejor. On. Y aquí, ¿qué pasa? Cuando vaya a hacer la unión entre esto, que sí es employees, eso es una tabla, pero y esto, eso da como resultado una tabla. No es una tabla, ¿vale?, es una consulta cuyo resultado es el departamento 10, pues tenemos uno del 85, el departamento 20 tenemos otro del 93, ¿vale? Es una tabla con dos columnas, pero es una tabla. Pero en cambio, yo aquí sí que puedo decirle dónde employee.employee sea igual, de aquí, de esa tabla, sí que cojo el employee ID, pero ¿y cómo cojo este? No puedo poner aquí en el on todo esto como una tabla. Entonces, en ese caso es donde estoy obligado a decirle a esa tabla que acabamos de obtener de una subconsulta, a esa sí que hay que ponerle el alias. Porque entre otras cosas, como no se la ponga, no voy a saber referenciarla. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues le podemos poner más antiguos. ¿Vale? Y al ponerle un alias a toda esa subconsulta, ya sí que puedo decirle de los más antiguos, pues me vas a coger el employee. ¿Vale?
y una vez que lo tenga así, pues ya puedo decirle, pues where, ahora me faltará algo, where employees punto salary, por ejemplo, es mayor que más antiguos, es decir, quiénes son aquellos que tienen un salario mayor que los más antiguos de su departamento. Aquí me va a faltar simplemente que en esa subconsulta intermedia en esta subconsulta intermedia necesito también incluir no solo el employee ID, que es el que me sirve para hacer el join, necesito también ponerle el salary, porque si no, esa tabla intermedia no tiene salary. ¿Vale? Bueno, no ha salido ninguno porque los más antiguos se ve que son los que cobran más. A ver, un segundo que vea poco a poco cómo hacer. Vale, estos sí que son los más antiguos. Si yo cojo esto, vale, estamos sacando el empleado y su salario. Bueno, porque necesitaríamos también saber de qué departamento es cada uno, ¿vale? Porque si no, no podemos. Bueno, lo que sí me interesa es que veáis que si yo intento hacer aquí referencia, en este caso para hacer la unión de una subconsulta, necesitaré que esa subconsulta ponerle un nombre, y ahí es donde es obligatorio poner el alias. En el resto de los casos no es obligatorio, ¿vale? Hemos visto antes que era conveniente, pero obligatorio no lo es. En ese caso sí. Sí. Pero dime Jesús. Pero entonces, entonces puedo ver la consulta esta última que tenía. Es esta, ¿no? Esto es lo que cobra aquellos que son los más antiguos de cada departamento. Vale. Entonces, los alias se ponen en el select, A ver, es que hay dos tipos de alias. Hay alias de columna y alias de fila. Y alias de tabla. Bueno, perdón, alias de tabla, sí. Alias de columna y alias de tabla. ¿Vale? Entonces, cuando haces unas subconsultas de la misma tabla, estás obligado a ponerle un alias si quieres referenciarla, claro. Sí, siempre que pueda haber confusión. En este caso yo he puesto porque estábamos utilizando en el from, pero por ejemplo hay otra forma de, ¿vale? Vamos a ver, yo puedo decir quiénes comparten, pues del departamento 50, a ver quiénes comparten manager. Porque yo podría por ejemplo a la subconsulta ponerle dentro del select de la subconsulta pone join, el select X columna de employees, join, select X columna de employees, y entonces ponerle un alias dentro de esa tabla. Eso no valdría, ¿verdad? A ver, tú sí puedes poner aquí un alias. A ver, tú puedes poner aquí un alias, pero ese alias te va a valer en el ámbito de la subconsulta, ¿vale? Si yo le pongo aquí en, pues yo podría utilizar aquí where en.department, pero ese en no lo voy a poder utilizar, ¿vale? Ya no, ¿vale? Entonces, en este caso, el alias tiene que ser, una vez que ha terminado la subconsulta, yo a todo ese conjunto le doy un nombre, ¿vale? Porque lo voy a utilizar en otro, ¿vale? También se suelen hacer en los productos cartesianos, a ver si se me ocurre alguna consulta
de empleados, por ejemplo, que cobren más de 10.000 y que estén en el mismo departamento. ¿Vale? Y para eso necesito comparar. Yo necesito comparar lo que hay, comparar la información entre dos empleados. ¿Vale? Y necesito compararlos todos para saber quiénes comparten departamento. ¿Vale? Entonces yo podría hacer una ¿vale? Lo vamos a poner aquí. Este es uno de los empleados y este el que comparte el departamento. ¿Vale? Y ahora le digo, los dos empleados los vamos a sacar del mismo sitio. Y vamos a hacer un producto cartesiano, un cross join o simplemente con la coma. ¿Vale? Pero claro. ¿O simplemente qué, perdón? Con la coma. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, estoy utilizando dos veces la tabla y dos veces los mismos, las mismas columnas, los mismos atributos. Entonces a este le pondré un alias A, por ejemplo, como quiera llamarlo, y a este B. Y entonces este es el nombre del primer empleado y este es el nombre del segundo empleado. Aquí sí que estoy obligado a ponerle alias porque estoy utilizando dos veces la misma tabla. En este caso de arriba he utilizado dos veces la misma tabla, pero no es lo mismo. Estaba utilizando una subconsulta y estoy dándole el alias a la subconsulta. Aquí estoy dándole los alias directamente a las tablas, porque estoy utilizando dos veces la misma tabla. Y ahora ya pondría las restricciones, pues donde el department ID de A tiene que ser igual a el department ID de B, quienes comparten, pero solo vamos a poner aquellos, ¿vale? Y donde el last name, por ejemplo, de A, para que no salgan repetidos a uno y al otro lado los mismos siempre, el last name de A sea igual, menor o menor que el last name de B. Y luego hemos dicho, además, que el salario de A tiene que ser mayor que 10.000. Y si quiero más restricciones, no sé si con tantas restricciones va a salir, y además que el salario de B también, que sea mayor de 10.000. Vale, pues sí que hay. De acuerdo. Steve Kochar está en el 90 y también Nena Kochar está en el 90. A ver, he puesto dos veces el mismo. Claro, he puesto dos veces B. Y por eso me sale tanto Kochar. Ahora sí. ¿Vale? Stephen King es del departamento 90 y es el mismo que el de Nina Kochar, ¿vale? Que es del departamento 90, y los dos tienen un salario superior a 10.000. ¿Vale? Aquí lo que no se cumple es lo del apellido. A ver, un segundo, Javier, que estoy viendo. ¿Por qué me salía?
es menor. Vale, sí. Stephen King es menor que Koshar, Dehan es menor que Koshar y Dehan es menor que King. Estaba yo, ¿vale? Russell es menor que Bisney. Entonces comparten departamento y ambos cobran más de 10.000. Si lo hacemos que ambos cobren más de 13, ahí ya se disminuirá, ¿vale? Ahí ya salen solo los del departamento 90 y Karen y John, que son del departamento 80, que también cobran en este caso más de 13.000. Dime, Javier. No, quería preguntarte por la condición del menor que de los apellidos. Si no se pone esa condición, entonces ¿qué diferencia dan los resultados? Porque Stephen King junto con Nina Koshar saldrán en este orden y luego habrá otra línea duplicada donde Nina Koshar saldrá con Stephen King, ¿vale? Si yo no hago eso, me va a salir dos veces el mismo contenido, aunque en distinto orden. Sacar una vez cada comparación, digamos, ¿no? Sí, ¿vale? Stephen King y Nina Koshar. Yo sé que si ellos dos pertenecen al mismo departamento y salen ahí es porque los dos cobran más de 13.000 en el mismo departamento. Si luego les doy la vuelta, bueno, pues se está repitiendo. Es decir, antes aquí salen 4, pues aquí salen 4 y 4, 8, un montón más de combinaciones, ¿vale? Porque aquí estos se combinan todos con todos, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro lo que es el alias, cuándo utilizarlo. Es decir, yo puedo utilizarlo siempre que quiera para referenciar mejor a las columnas de la tabla. O para, por ejemplo, si el nombre de la tabla es muy largo, pues hacerlo más corto si es que lo tengo que poner varias veces. Y luego, si utilizo en la misma consulta dos veces la misma tabla, pero no uno en una subconsulta y otro en la consulta externa, ¿eh? Si yo voy a utilizar una subconsulta en el front, por ejemplo, y voy a hacer el join, ya obligatoriamente tengo que ponerle el alias. Y si voy a utilizar, como en este caso, dos veces la misma tabla dentro del front, pues también voy a tener que ponerle el alias para diferenciarlos. Jesús. Sí, vamos a ver. Yo esto más o menos lo tengo más o menos claro, pero lo que a mí sí que me gustaría es saber organizarme dentro del terminal. Quiero decir, si yo le pongo barra D en HR, a mí me salen las tablas que tengo. No solo las tablas, salen otras cosas por aquí raras. Sale el esquema, el nombre, el tipo, el dueño. Sí, pero si solo quieres las tablas es contra barra DT. Entonces ya no te salen, y podrían salir más cosas, ¿vale? Las secuencias estas pues ya no salen. Vale. Y si yo por ejemplo quisiera saber de un vistazo las columnas que tiene empleados, entonces es o jobs, barra D en employees, ¿vale? Y son estas columnas, el tipo del tipo que son, y luego ya veremos. Es un poco para organizarme, para saber. Pero el esquema, tiene a la hora de hacer la consulta, saber bien. El esquema os lo daré yo de todas formas, A ver. Sí, pero yo es que yo no recibo material. Vale, ¿que no estás? Porque yo lo he convalidado. Vale. Pero entonces tampoco harás el examen. No, pero bueno, yo Que sí. Perdona, es que estaba recordando. Vale, no, saber las condiciones, digo, si yo en el examen también te lo voy a dar, no es para el examen, es simplemente que quieres conocer cómo manejarte aquí. Ya te digo, si le pones DT te salen las tablas, contra barra DT, si le pones contra barra D y el nombre de una de las tablas, pues te salen las columnas. Y si no, siempre tenéis el de Beaver, donde en el de Beaver os van a salir las tablas y las columnas, ¿vale? Pero bueno, si lo queréis hacer en el terminal con esos comandos,
pues tenéis suficiente en la mayoría de los casos, ¿eh? Más cosas. Bueno, os envié de todas formas lugares donde hacer más ejercicios, por si os han quedado cortos, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho de todas formas, y lo reitero, las páginas oficiales en general, y en este caso la página oficial de Postgre, y aquí en documentación, ¿vale? Pues tenéis manuales. Es decir, si yo quiero ir a funciones, pues le dais. En realidad el juez tiene la 14, pero bueno, habrá pocas diferencias. Y tendré que buscar por aquí funciones y operadores. Si quiero funciones, evidentemente esto lleva su tiempo, por eso hay que saber manejarse e ir lo más directo posible a la que hemos dicho antes, funciones de cadenas, ¿vale? Pues cómo se concatena, y por aquí están incluso en orden alfabético, pues tenemos el position. Ahora, pues en este caso el position es con in, no es con comma, ¿vale? Incluso pues podemos tener algunos ejemplos de cómo se utiliza. Si yo utilizo length, por ejemplo, sé que tiene que ser un texto y me devuelve un entero. Y, por ejemplo, si hago length José, pues me devuelve 4, la longitud, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo sí os aconsejo que en algún caso miréis. Y si tuviera que buscar eso, y os acostumbréis a buscar también entre la documentación, porque os va a ser útil no solo para el módulo, sino para cualquier módulo y para vuestra labor luego cuando estéis trabajando, ¿vale? Pero aquí también en tutoriales y otros recursos lo que vais a tener es, si creéis que no está suficientemente bien explicado o necesitáis otra visión, pues tenéis 2 tutoriales, ¿vale? Que van también paso a paso, y este está estupendo. Inconveniente, el inglés, ya sabéis que luego lo podéis traducir si es que se os da regular el inglés, ¿vale? Pero aquí os va a ir explicando, pues por ejemplo, hemos visto filtrando todos los join, ¿vale? Y alias de tabla, pues aquí nos dice que puedo utilizarlo con el as o sin el as, y luego aplicaciones prácticas. Una tabla que tiene un nombre muy largo, pues en vez de utilizar el nombre largo, le pongo el alias y ya utilizo el nombre corto. Ese es no obligatorio, pero bueno, lo puedo utilizar. En el caso de que lo utilicemos con el join, ¿eh? Pues si yo hago, bueno, aquí también es por acortar, estoy utilizando el alias de la tabla en un join para poder utilizar en el on la versión corta. En el caso en el que tenga 2 veces la misma tabla, lo que hemos visto antes, aquí sí que es obligatorio, ¿vale? Y nos faltaría, pues, en el caso de de utilizar una subconsulta en el front, pero digamos que eso también es cierto que es un poquito más complejo, pero fijaos que os lo explica muy bien, ¿vale? Para el que tenga tiempo, resulta muy conveniente. Mejor este primero que el segundo, pero bueno. Y luego tenéis, ya sabéis, los ejercicios. A ver, un segundo que he perdido aquí. Vale, por si alguien preguntaba algo más. Ya sabéis que en ejercicios pues son perfectos. Mira, pone por dónde vais incluso, ¿vale? Tenéis las tablas, cómo se relacionan las tablas, a través de qué columnas, ¿vale? Pues si tengo que hacer un join, para saber qué atributos, qué columnas tengo que utilizar, os sale el resultado que se espera. Esta es porque ya le he respondido, eso es como el juez, ¿vale?
¿vale? Hace lo mismo, y si no le hemos respondido incluso nos puede ayudar, ¿vale? Pues esta es la primera sentencia, esto es simplemente un select, pues select asterisco, ¿vale? Y la ejecutaría en este caso dice de C de facilities, pues ejecuto, se supone que me da el mismo resultado, ¿vale? E incluso me explica, ¿vale? Pasaría al siguiente y lo mismo, pues ahora en vez de el asterisco me dice, oye, no le pongas todos, ¿vale? Tú puedes especificar columnas, nombres de columnas a recuperar, en vez de ponerle el asterisco, pues ya ves, nombre y el coste de cada miembro. Y nos explica que de toda la tabla yo he extraído simplemente 2 columnas, ¿vale? Entonces, sobre todo para aquellos que les cueste un poquito más, pues son ejercicios que van gradualmente incrementando también la complejidad y que son muy provechosos si queréis o bien repasar o bien entender algo que hasta ese momento pues no entendíais. Entonces, por ahí vamos. ¿Alguna duda más? De agrupamientos, por ejemplo, que suele ser ¿vale? Un poquito más complicado. Pepe. A ver, yo he tenido, si me oye, ¿no? Sí, vale. Sí. Un pequeño problema con el tema del left, right y el full join. He sacado el ejercicio porque el ejercicio y la explicación anterior tenía un poco por donde tirarlo. Lo que me ha quedado es que el left join completa con vacíos la información que no hay de la tabla de la derecha, ¿no? A ver, cuando yo estoy haciendo un join, ¿vale? Lo vamos a ver en este mismo, ¿vale? El join, lo normal es que se relacione por 2 columnas, ¿vale? En este caso la columna memID de miembros y memID de bookings, ¿vale? Entonces, cuando hago un join sin left ni right, lo que me van a salir son aquellos miembros que están relacionados con las reservas. Es decir, si el miembro pues tiene el memID 50, solo me va a salir el miembro con memID 50 si ha hecho alguna reserva. Es decir, si su número aparece aquí alguna vez. Pero si no ha hecho ninguna reserva, no aparecería. Vamos a ver si hay un ejercicio por aquí de join y de pero aquí es con todo lo demás. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacerlo de empleados. ¿Vale? Voy a decir cuántos empleados hay en cada departamento, sin decir el nombre del departamento. Luego, si queréis, lo hacemos. En este caso, toda la información la tengo en employees, el líder del departamento y el empleado, a qué departamento pertenece. ¿Vale?
Esto lo voy a hacer group by department ID, y así matamos dos pájaros de un tiro. ¿Vale? Fijaos, en el departamento ID con número 70 hay un empleado solo, en el 80 hay 34, en el 20 2, en el 10 1, ¿vale? ¿Están todos los departamentos aquí? Todos los departamentos que hay en la tabla empleados, ¿vale? Vamos a ver ahora qué pasa si lo unimos con todos los departamentos que hay en departamento, porque aquí salen 12, pero en cambio si yo digo dime cuántos departamentos hay, hay 27. Es decir, en esta consulta donde yo solo estoy mirando por en la tabla de empleados salen 12 filas, de ellos 11 departamentos, porque uno, fijaos que un empleado no tiene asociado departamento. En cambio hay 27. Vamos a hacer que en vez del identificador del departamento salga el nombre del departamento. Para poder hacer eso, yo ya necesito hacer el join con departamentos, ¿vale? Porque el identificador del empleado está en empleados y el nombre del departamento está en departamentos, ¿vale? Entonces ya tengo que hacer un join y voy a decir prácticamente lo mismo, pero select department name, coma, y ahora hago el join. Yo quiero unir departments, vamos a ponerle el alias ya que lo tenemos y lo vamos a enlazar con employees, y en este caso como donde, y se enlazan a través del departamento. No, Alberto. ¿Sí? Si ahí usásemos el natural join, daría igual. Cuando no tenemos en cuenta el yo ya os he dicho que aconsejo utilizar el on, porque el on siempre funciona. Yo especifico esa relación como tiene que ser. Hay un problema con el natural join en esta, lo abordamos en un segundo, ¿vale? Vamos a terminar esto y ahora cambiamos por un natural join a ver qué pasa. Hemos enlazado y ahora agrupamos. Tenemos que agrupar por el nombre del departamento. Ahora me salen 11. Primero tenía 12. Luego sé yo que hay 27 departamentos, pero de entre todos esos departamentos me salen 11. ¿Qué ocurre? Que si yo quiero que aparezcan todos los departamentos, estén enlazados o no con algún empleado, es decir, todos aquellos departamentos que no tengan ningún empleado, aquí solo me salen con un join sin más, me salen solo aquellos departamentos que tienen algún empleado relacionado, es decir, un departamento donde su número de identificador, su department ID, está también en la tabla de empleados, el 70. Pues el 70 sí que aparece porque ese 70 está en los dos, en el department ID de departamentos y en el department ID de empleados. Si yo quiero que aparezcan todos, aunque no estén relacionados con ninguno, pues entonces es cuando hago, en este caso, departamentos está a la izquierda y lo que quiero es que salgan todos los departamentos, pues así, entonces haré el left, ¿vale? Todos los departamentos y luego de aquellos que sí tienen empleados, pues el número de empleados. Antes Government Sales pues no salía porque no tiene ningún empleado,
¿vale? Y ya salen las 27 filas. Si lo hubiera puesto a la derecha, me sale el empleado que no tiene ningún departamento, ese que estaba, ¿vale? Si hago lo mismo, pero en vez de con el left, con el right, ¿vale? Fijaos que sale el primero, este primero aparece sin departamento y salen ya las 12 filas, ¿vale? Entonces el left y el right me sirve para decir, no, de los de la tabla de la izquierda, todos, o de los de la tabla de la derecha, todos también, ¿vale? Y en el caso del full, Alberto, sí. Eso que estás diciendo, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo podemos saber de antemano que... A ver, yo en un enunciado yo os tendré que decir si quiero todos o solo aquellos relacionados, ¿vale? Os digo todos los departamentos que existen en la tabla de departamentos y quiero saber, ¿vale?, cuántos empleados tienen esos departamentos, pero quiero que salgan todos los departamentos, ¿vale? Y os diré incluso, y si no hay ninguno, que salga un 0, ¿vale? Entonces, eso sí, yo intentaré hacer explícito lo que falla ahí, ¿vale? Intentaré hacer explícito, oye, no, si haces un join solo, no te salen todos los departamentos. Entonces, en el enunciado yo voy a poner eso, que aparezcan todos, ¿vale? Todos los de una tabla y aquellos de la otra tabla que estén relacionados. Y entonces será o con un left o con un right. Estábamos también, que no se nos pase el natural join, ¿vale? Vuelvo a repetir, el on no falla nunca, porque yo le estoy diciendo cuál es la relación. El problema del natural join aquí es que entre empleados y departamentos hay dos relaciones, porque en Department ID hay un Manager ID que lo relaciona con el empleado que es jefe, ¿vale? Y por el otro lado, cada employee ID, cada empleado tiene un Department ID. Es decir, si os fijáis en el esquema que os facilité, en realidad hay dos líneas que enlazan, ¿vale? Igual que aquí, ¿vale? Aquí hay una línea entre bookings y facilities y entre bookings y members. En el caso de empleados y departamentos hay dos líneas. Entonces, cuando hago el natural join, no sé cuál de las dos va a utilizar, ¿vale? Me salen 8 filas. ¿Qué quiere decir eso? Porque seguramente no ha utilizado el on, no ha utilizado la misma relación que en el on. Entonces yo desaconsejo el natural join, porque en el caso este no ha sabido cómo se relacionan, o qué relación es la que yo esperaba. Ha hecho una, pero no sé si es porque ha hecho la anterior del on, seguro que no, porque si hubiera igualado los departamentos habrían salido 11. Lo que sí es posible es que haya hecho por aquí, pues donde el departamento Manager ID sea igual al empleado, puede haber hecho esto incluso Manager ID, y eso no está bien. Es decir, relacióname a aquellos departamentos cuyo manager, ¿vale? Y cuéntame, no sé ni cómo interpretarlo, y cuéntame los departamentos cuyo manager tiene el mismo manager que algún empleado, ¿vale? Entonces el natural, para mí, desaconsejado. Si lo utilizáis y sale bien, perfecto, pero como os aseguro que va a salir bien si vosotros cogéis el on y le aplicáis la igualdad. Ni siquiera el using, ¿vale? Ni siquiera el using funciona siempre, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo pongo using department ID, sí va a funcionar. En vez de on, using, ¿vale? Ahí sí funciona, ¿vale? Pero si hago el using manager ID, pues me sale lo de antes, ¿vale? Entonces, vuelvo a repetir que mi consejo es el on, y ahí no os equivocáis. Aunque tengáis que escribir un poquito más,
sabéis, explicitáis cuál va a ser la relación entre las dos tablas. ¿De acuerdo? O el on, o sea, el on o separarla por comas y luego especificarlo en el web, entiendo. Sí, pero yo os aconsejo más que, aunque está bien, si lo hacéis va a salir bien, pero luego os van a decir por ahí cómo utilizas porque eso es un producto cartesiano, y si vais a utilizar el producto cartesiano ya no podéis utilizar, evidentemente. Si lo hacéis así os va a salir igual, que si utilizáis el on. Where department id es igual a department id. Ya sabéis que a partir de un producto cartesiano no vais a poder hacer el left ni el right, pero en este caso, si yo lo que le quiero es la combinación interna, sí que puedo hacerlo partiendo del producto cartesiano, que sería esto, y poniéndole una restricción en el web. Si sale bien, yo la voy a dar por buena, pero yo aconsejo que utilicéis mejor el join, ¿vale? Porque luego cuando vayáis a trabajar, si imaginaos que ponen venga, y tú sabes de base de datos, sí, pues hazme esta, aunque sea sencilla, y no parece tan bien, no es tan agradable para aquel que os haya... ¿Perdón? Es menos elegante. Sí, es menos aconsejable, es menos eficiente, ¿vale? Entonces, si podéis, utilizar el join. Repito, si estáis en el examen y os sale eso y eso os sale bien, ya está, pasar a otra cosa y no intentéis decorarlo. Si os ha salido bien, yo la voy a dar por buena, ¿vale? Pero recordad que mi consejo es lo otro, ¿vale? Bueno, alguna cosita de última hora, que tenéis que cambiar de turno. Voy a detener la grabación.